Buenos días a todos, a los que no hemos podido saludar. Veo que hay hartos que están conectados, así que un abrazo grande, muchos cariños a todos, También para ti. que estén muy bien. Esperemos que todo marche bien en este día también y que mañana también no tengamos tanta agua, tanta, pero que haya un poquitito, ¿ya? Que siga lloviendo sobre esta nación. Oye, voy con la segunda parte. Son es una serie, ¿ya? Y hace como 2 o 3 semanas atrás me tocó compartir y empezar con esto, y el título era Hallará fe en la tierra, ¿ya? Si se acuerdan, estuvimos hablando de eso. Pero voy a hacer un pequeño resumen para que podamos conectarnos bien y tener claro lo que hablamos la vez anterior, ¿ya? Entonces, mira, antes de ir a la lámina 21, ¿ya? A la 21, y ahí tengo un pequeño resumen, y vamos a partir del resumen y no vamos a pasar, digamos, todo el material anterior para que no sea... porque hay muchos que participaron, pero con esto vamos a recordar, ¿ya? La lámina 21. Esta es la 21, ¿no? Ahí está la 21. Ese mismo. Ya. Recordemos, ¿ya? Aquí vamos a hacer un recordatorio. Antes de comenzar con la segunda clase, permitamos que el Espíritu Santo traiga a nuestra memoria. ¿Perdón? ¿Alguien habló? Ya, perdón. De nuevo, antes de comenzar, recuerden dejar mute, por favor, todos los micrófonos para que no haya interferencias. Si alguien quiere decir algo o plantear algo, levanta la mano ahí y veremos en el minuto en que podamos atender la pregunta. ¿Ya? ¿Les parece? Ok, gracias. Recordemos, antes de comenzar nuestra segunda clase, permitamos que el Espíritu Santo traiga a nuestra memoria lo que aprendimos las semanas pasadas, la vez anterior, ¿ya? Abramos nuestra palabra, nuevamente la palabra, abramos nuevamente la palabra de Dios en Lucas 18:8, ¿ya? Ese versículo decía lo siguiente, dice, pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? ¿Ya? Algunos se están acordando ya de lo que habíamos conversado, de lo que habíamos hablado. ¿Se acuerdan? ¿Ya? Eh, Esto fue una pregunta dirigida solamente a los discípulos. Es una pregunta que esta pregunta atraviesa los siglos y llega hoy hasta nosotros. Nuevamente, esta no fue una pregunta dirigida solamente a los discípulos, sino que llega hoy día a nosotros, ¿ya? ¿Hallará fe cuando venga el Hijo del Hombre, hallará fe en la tierra? Esa es una pregunta que debemos hacernos, ¿ya? La vez anterior comprendimos que Jesús no preguntó si encontrará iglesias abiertas, ¿ya? Ni templos llenos, ni ministerios activos o personas que dijeran ser cristianas. Pasa la otra, por favor. Sigue con la otra. Ya. Jesús preguntó si encontraría fe, ¿ya? También aprendimos que la fe que él busca no es una emoción pasajera ni una decisión de un momento, sino una fe que persevera, permanece en Cristo y no retrocede, ¿ya? Esta es la fe que Jesús espera encontrar en nuestra vida. Cuando Hernán hacía la introducción o compartía hace un ratito atrás,
respecto a velar, ¿ya? A, a velar, estar en una constante búsqueda de Dios y estar velando por nuestras vidas y por la gente que está alrededor nuestro. Este se refiere a esto mismo, se refiere a esta fe que no decae, sino que permanece en Cristo, ¿ya? Y cuando hablaba de la fidelidad de Dios, tiene relación con la fe, porque el Señor, como es fiel, nosotros tenemos fe en que la fidelidad del Señor es permanente. La fidelidad no se va con el tiempo, la fidelidad permanece. El Señor siempre está con nosotros, siempre está pendiente de nosotros, ¿ya? Y nosotros tenemos que movernos en fe, creyendo que esta fe va, este sentir que está en nuestro corazón de hacer la voluntad de Dios, de ser obediente, va a encontrar un cimiento. Cada vez que caminemos, vamos a encontrar un piso fuerte donde pisar, porque el Señor es fiel. Entonces, que la palabra fiel y la palabra fe tienen relación totalmente. Para que haya fe en Dios, tiene que haber fidelidad de Dios. Y la fidelidad permanece para siempre. Por lo tanto, nuestra fe tiene que estar sostenida en esta palabra. Eh, Dice que persevera, permanece en Cristo y no retrocede, como nos enseñó la palabra de Hebreos 10, 35, 39 y Juan 15, del 4 al 5. Esto ya lo estudiamos, ya lo vimos la vez anterior. ¿Ya? Esas palabras ya las tienen anotadas y están para meditarlas. Pero al meditar estos pasajes surge una pregunta que todos debemos responder. ¿Cómo puede un creyente permanecer fiel a Cristo durante toda su vida en medio de un mundo cada vez más alejado de Dios? Esa es una pregunta que el Señor nos hace. ¿Cómo? ¿Cómo? Y eso tiene relación con la fidelidad, con la fe. ¿Depende de nuestras fuerzas? No, ¿cierto? No depende de nuestras fuerzas. ¿Depende de nuestra voluntad? Tampoco depende de nuestra voluntad. ¿Depende de nuestros años en la iglesia? Tampoco. La respuesta es no, ¿cierto? José, pásame la otra. La Biblia nos enseña que esa obra la realiza el Espíritu Santo, formando en nosotros el carácter de Cristo. Aquí, esto es lo que nos enfoca, esta palabra, nos lleva de preguntarnos, ¿hallará fe en la tierra el Señor cuando venga nuevamente? Y nos dirige inmediatamente al carácter de Cristo. Hacia allá nos manda a que nosotros, de que estemos formados, que nosotros esté formando el carácter de Cristo. Por eso hoy comenzaremos a estudiar una de las enseñanzas más importantes en la vida cristiana, que es el fruto del Espíritu. Esto está conectado con el fruto del Espíritu. Mi oración es que al terminar esta clase, toda esta serie, no solo conozcamos más acerca del fruto del Espíritu, sino que permitamos que Él comience a producir ese fruto en nuestra propia vida para que cuando nuestro Señor Jesucristo vuelva, encuentre en nosotros una fe viva, perseverante y fiel. En Juan 15, aquí Jesús hace una afirmación que cambiará nuestra manera de entender la vida cristiana. También les refirió Jesús una palabra sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Esta oración, esta parábola que hizo en Juan 15, disculpen, yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que persevera en mí, pásame la otra lámina, por favor, José. ¿Nos saltamos a esa? Ah, ya, bueno. El, el-
Ya, ese es. Disculpa, vuelve atrás un poquitito. Ya, en Juan 15, el Señor habla de que Él es la vid y nosotros los pámpanos, el que permanece en Él, tendrá vida y tendrá frutos. ¿Ya? Saltemos a la otra. Esta es la segunda parte. Arriba dice segunda parte, pero no alcanza a salir porque quedó muy ancha la, el texto. Pero veámoslo. Voy a ver si en mi equipo acá se puede ver para poder leerlo bien. Disculpen un segundito. Claro. Segunda parte, dice, le damos la palabra de Dios en Gálatas 5, del 22 al 23. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. ¿Ya? Ese es el fruto del Espíritu, ¿cierto? ¿Qué nos enseña este pasaje? Pablo nos muestra que el fruto del Espíritu es la evidencia visible de una vida transformada por Dios. Observa que no dice los frutos, sino el fruto. Es un fruto, es un fruto que tiene diferentes elementos, ¿ya? Y cada uno de esos elementos se desarrolla en la vida del cristiano, ¿ya? Y vamos a seguir adelante a donde explicamos un poco más eso, ¿ya? Pasa a la otra, espérate, todavía no. ¿Qué enseña este pasaje? Pablo nos muestra que el fruto del Espíritu es la evidencia visible de una vida transformada por Dios. Observa que no dice los frutos, sino dice el fruto. Esto nos enseña que el Espíritu Santo forma solo un solo carácter semejante al de Cristo, que se manifiesta en estas 9 cualidades. Abajito quedó cortita la pantalla, pero dice, después de Cristo dice, se manifiesta en estas diferentes cualidades. Abajo falta un texto. Para los que están escribiendo o están sacándole fotos, eh, le falta ahí un punto. Me disculpan por no haber visto eso, pero eh, sorry. Pasemos a la otra. El propósito de Dios no es que sobresalgamos en una sola de ellas, de esas cualidades, ¿ya? Que delante las dijimos que son todo lo que son el fruto del Espíritu, ¿ya? Sino que a medida que crecemos en Cristo, todas se desarrollen en nuestra vida. Todas esas características del amor, en cierta forma, que es el fruto del Espíritu, se van a desarrollar, se van a ir desarrollando en nuestra vida. ¿A través de qué? Más de alguno preguntará, ¿ya? Vamos a ir resolviendo ese enigma. Pregunta para la congregación. ¿Quién produce el fruto? ¿El Espíritu Santo o nuestro esfuerzo? Es una pregunta. ¿Qué nos enseña Pablo cuando usa la palabra? ¿Qué nos enseña que Pablo, qué nos enseña que Pablo use la palabra fruto en singular? ¿Por qué está hablando de un fruto? ¿Ya? ¿Cuál de estas cualidades considera que Dios está desarrollando hoy en su vida? De las cualidades que hablamos del Espíritu, que es el fruto del Espíritu Santo. Pasemos a la otra, por favor. Aplicación. El fruto del Espíritu no es una meta que alcanzamos con disciplina humana. Es el resultado de una vida rendida a Cristo y guiada diariamente por el Espíritu Santo. Creo que hemos llegado al método que dará identidad a toda la serie, ¿ya? Esto nos habla, llegamos al punto principal, ¿ya?
Pasa la otra, por favor. La 2. Leamos la palabra de Dios en Gálatas 5, 16, 18. Dice lo siguiente, el 16 dice, digo pues, amado, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. ¿Se acuerdan ustedes que en el versículo, ¿se acuerdan ustedes que en los frutos del Espíritu, busquemos los frutos del Espíritu? Fíjense, en el 24, pásate, devuélvete al 24, ¿ya? Por favor. Fíjense aquí en este texto. Gálatas 5, 23, 22, 23. Fíjense que dice más el fruto, el fruto del Espíritu es gozo, paz, amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Subrayen esa parte. Contra tales cosas no hay ley. Vamos al que estábamos recién leyendo, que es el 27. Ya nos devolvemos al 27. Y aquí está hablando de lo mismo. ¿Ya? El 27 le dije, ¿cierto? Ahí. Ya. Digo, pues, andar en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Y el 18 dice, pero si sois guiados por el espíritu, no estáis bajo la ley. ¿Se dan cuenta? Está totalmente vinculado un texto con el otro y tiene relación con lo siguiente. Cuando tú andas en el espíritu, estás en libertad, ¿ya? Andas bajo la voluntad de Dios, por lo tanto, no hay ley que te pueda frenar respecto a lo que tú hagas, sino que vas a andar en el espíritu, por lo tanto, el espíritu te va a llevar por una vida de santidad, ¿ya? Pásate la siguiente que sería la 28, ¿ya? Aplicación para nuestra vida. Cada día debemos preguntarnos, ¿quién está dirigiendo mis decisiones? ¿Mis deseos o el Espíritu Santo? La victoria espiritual comienza cuando permitimos que Dios gobierne nuestro corazón. Esto es clave. Nosotros podemos vivir en la superficie de las situaciones en nuestra vida. Por lo tanto, cuando vienen las pruebas no entendemos por qué pasan las pruebas, porque vienen las situaciones difíciles, no entendemos. Lo único que pedimos es que pasen, ¿ya? Si no tenemos una actitud de contemplar esto y de hacer un análisis en nuestro corazón respecto a qué estamos aprendiendo, qué estamos viviendo, no vamos a sumergirnos en lo que el Señor quiere realmente para nuestra vida. Vamos a estar siempre flotando, entendiendo que la prueba y las situaciones difíciles solamente son situaciones para complicarnos o son ataques del enemigo. La mayoría de las veces tienen mucha relación con la conformación de nuestro carácter en Cristo. Yo te diría que un porcentaje muy alto en nuestra vida las cosas no suceden porque sí en nuestra vida. Todas tienen una razón. Todas tienen un sentir, algo en el espíritu. Por lo tanto, tenemos que meditar respecto a las cosas que suceden y pedirle al Señor que nos dé visión respecto a qué cosas estamos viviendo. Todo tiene un sentido. La victoria espiritual comienza cuando permitimos que Dios gobierne en nuestros corazones. La pregunta es, ¿estás viviendo momentos difíciles? Pregúntale al Señor si las situaciones que estamos viviendo son
en nuestro beneficio y que el Señor nos muestre qué tenemos que mejorar o qué tenemos que aprender. Transición. Abajo dice, hasta ahora hemos aprendido que el Espíritu Santo produce el fruto y que debemos andar bajo su dirección. Pero aún queda una pregunta fundamental. ¿Dónde comienza esa transformación en nuestros corazones? ¿Cuándo comienza? La pregunta nos la da la respuesta. La respuesta nos la da el mismo Señor Jesucristo. Pásate a la otra lámina, por favor, José. ¿Qué nos enseña este pasaje? Antes de hablar del fruto del Espíritu, Pablo enseña que existe una lucha en el corazón del creyente. Ahí está la lucha. El problema no está afuera. El problema no está en las situaciones que estamos viviendo, está dentro, en nuestro corazón. La carne representa nuestra naturaleza inclinada al pecado, mientras que el Espíritu nos guía a vivir conforme a la voluntad de Dios. El fruto no aparece por accidente. Comienza a crecer cuando aprendemos a caminar cada día bajo la dirección del Espíritu Santo. Cuando aprendemos a ser guiados y a pedirle a Dios que nos guíe bajo esa dirección, vamos a aprender, vamos a entender qué es ser guiado por el Espíritu Santo. El fruto no aparece por accidente. Las cosas que suceden en nuestra vida, nada aparece por accidente, está todo contemplado. Dios busca cambiar nuestro carácter y transformarlo al carácter de su Hijo Jesús. La vida cristiana no consiste en dejar de luchar, sino en decidir quién gobernará nuestra vida. Esto es un punto sumamente importante. Podemos vivir toda nuestra vida pensando en que no ¿cómo tantas pruebas, cómo tantas situaciones difíciles? Lo que tenemos que hacer es pensar que esta lucha, estas situaciones nos van a generar el carácter de Cristo en nuestra vida. Cuando entendemos eso, se libera la carga. Las situaciones vienen a nuestra vida y tenemos que poner en acción el carácter de Cristo que ya está en nosotros y desarrollar el carácter que viene a través de esta prueba. Todo lo que viene a través de las situaciones nos va a traer un acercamiento mayor a Cristo. Profundicemos. Sigue con la otra, por favor. ¿Qué significa andar en el Espíritu? Andar en el Espíritu significa vivir cada día dependiendo de Dios, obedeciendo su palabra y permitiendo que el Espíritu Santo transforme nuestros pensamientos, decisiones y acciones. Cuando decidimos esto, cuando le pedimos al Señor en la mañana, en la tarde, en la noche, que Él dirija nuestros pasos, que Él dirija nuestra vida, vamos a ver cómo todo se ordena. Todo se ordena. A medida que pasa el tiempo, todo se ordena. No es una experiencia reservada para algunos creyentes, sino el llamado para todos los hijos de Dios. Esto no es algo que se me ocurrió a mí, ¿ya? O se le ocurrió a otra persona que está compartiendo. Esto es lo que está en la palabra. Si pensamos que cuando nos convertimos, el Señor nos pone una inyección y nos da el carácter de Cristo inmediatamente y nos transforma de una forma extraordinaria en nuestra vida, eso es una mentira. Lo que hace el Señor es trasladarnos de gobierno, de reino, y nos hace nuevo en el espíritu, pero va renovando nuestra mente. Todos los días nuestra mente tiene que ir siendo renovada, cambiada, todos los viejos tienen que morir para que se instale el carácter de Cristo en nosotros.
Ese es el trabajo que hace el Espíritu Santo. Por eso Él no nos deja solo, por eso que estamos tomados de su mano y el Señor va transformando día tras día nuestra vida. Lo que hoy día pienso no lo pensaba hace 20 años atrás, ni mucho menos cuando me convertí. Ni ayer, ni antes de ayer. Ha ido todo vamos todos en un proceso de transformación. Esto no es una experiencia reservada para algunos creyentes, sino es el llamado para todos los hijos de Dios. Cada día el Señor va a ir transformando tu forma de pensar. Pásame la otra, por favor. ¿Qué aprendimos de Dios? Dios no nos deja solo para vivir la vida cristiana, ¿ya? Esto es, esto es una ley. Cuando Dios toma tu vida, no te deja. Algunos pensarán que en algún minuto están solos, están pasándola muy mal, y eso es una mentira del enemigo, porque Dios, nuestro papá, jamás te abandona. Cuando compartía, nuevamente digo lo que compartía Hernán delante, decía la fidelidad, o la canción que escuchábamos, que hablaba de la fidelidad de Dios. Eh, la fidelidad de Dios es permanente, no se quebranta, es sólido, es una palabra sólida, es el fundamento. Ahí caminamos sobre la fidelidad de Dios. Si tenemos algo seguro, seguro, es que Dios es fiel y renueva sus misericordias todos los días las renueva y su fidelidad es eterna. Todo se sustenta bajo su fidelidad. Juan del 15, del 4 al 5 dice, permaneced en mí, que yo en vosotros, como el pámpano no puede producir frutos por sí mismo, si no permanece en la vid. Aquí tampoco, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, este lleva fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. La semana pasada compartía Renato y hablaba sobre lo maravilloso que es Cristo, ¿ya? Y nos daba una visión celestial, ¿ya? De el poder y la gracia de Dios que puso en Cristo, ¿cierto? Que ya no lo viéramos como el maestro que anduvo en las calles de Galilea, en Jerusalén, no lo viéramos de esa forma, aunque lo contenía, pero teníamos que ver lo majestuoso que es Jesús, lo tremendo, lo poderoso. Todo está sujeto a Él, todo está sujeto a Él. Entonces Jesús nos dice Juan nos habla con estos textos y o sea, alguno de nosotros podría soltarse de la mano del Dios Todopoderoso, del que hizo todas las cosas, del Creador de todo. Imposible, imposible que nos soltemos de Él. Y su fidelidad lo impide. Uno puede creer que está sin Él o que se apartó y que está solo, pero el Señor sigue siendo fiel y va a permanecer en Él. Porque Él es fiel, porque su palabra no se puede quebrantar. Así que yo soy la vid y vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, este lleva fruto, mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer.
Cuando estamos en la vid verdadera, cuando estamos sujetos a Cristo, cuando formamos parte de una comunidad, cuando estamos dentro de un eh, grupo de hermanos que se quiere, se ama, eh, y estamos unidos cada uno, porque cuando nos unimos y nos tomamos las manos y estamos unidos cada uno de nosotros, estamos bajo en la vid, porque estamos conectados con Cristo a través del cuerpo y a través de la cabeza que es Jesús, ¿cierto? Pero entendamos que tenemos que enfocarnos en el poder majestuoso de Cristo, porque Él es maravilloso, Él es digno, el digno de ser exaltado, de ser glorificado. Pasemos a la otra. Lo que nos enseña este pasaje, Jesús utiliza la imagen de una vid y sus pámpanos para enseñar una verdad esencial. Nadie puede producir frutos espirituales separados de Él. Nadie. El que cree que separado de la iglesia, separado del cuerpo, separado de la presencia de Dios, de tener una comunión con Jesús, de estar junto con Él, creerá que puede llevar frutos, estos frutos maravillosos que habla la palabra, está equivocado. Está equivocado porque aquí la palabra lo dice clarito. Separados de mí, nada podéis hacer. Así como una rama recibe la vida de la vid, el creyente recibe la vida espiritual de Cristo. Permanecer en Cristo significa vivir en comunión con Él mediante la oración, la obediencia a su palabra y una dependencia constante de su gracia. Aquí dependemos de la gracia cada día, porque no es por nuestros pensamientos, no es por nuestra inteligencia y nuestra sabiduría, es por la gracia, es por la palabra que permanece para siempre, es su fidelidad. Y se conecta inmediatamente con la oración. Cuando yo voy donde el papá, donde nuestro padre, y le pido al Señor que haga una obra en mi corazón, que me ayude en una situación, y me humillo ante Él, y le pido que Él va a hacer la obra, como comentaba en la parábola de la viuda que iba y pedía y sacó por cansancio al juez y el juez hizo justicia con ella. Así dice el Señor, dice que no, no lo hará mejor nuestro papá, no lo hará nuestro Padre Celestial, no tendrá mejor actitud que este juez injusto y hará justicia en nuestra vida y hará su voluntad en nuestra vida. Claro que sí, Él lo hará. Permanecer en Cristo significa vivir en comunión con Él mediante la oración, la obediencia a su palabra y una dependencia constante de su gracia. El fruto no nace del esfuerzo humano, sino de una relación viva con Jesús. Bien, profundicemos la palabra. Permanecer, dice, significa mantenerse unido, continuar, no apartarse. La vida cristiana no consiste en acercarnos a Cristo solo en momentos especiales, sino en caminar con Él cada día. José, ¿en cuál lámina vamos ya? Yo perdí perdí el. Estamos segundo. ¿Ah? ¿Qué número es esa lámina? Un minuto. A ver.
Ah, 34. ya, es la 34. ¿Sí? 34. Sí. Ya, pasemos a la otra. Obligación para nuestra vida. Una vida ocupada no siempre es una, no siempre es una fructífera. ¿Qué quiere decir esto? Una vida ocupada no siempre es una fructífera. Que podemos estar ocupados todo el tiempo, ¿cierto? Incluso hasta en la, entre comillas, en la obra, pero a lo mejor no somos fructíferos. Tenemos que entender que aquí el Señor nos llama a ser fructíferos por medio del fruto del Espíritu Santo que va a generar en nuestros corazones una vida sujeta al Espíritu, caminar y vivir en función de Él. Ese es el llamamiento que hoy día nos hace el Señor en términos generales, a nuestra iglesia y a la iglesia en general. Cuando hablamos de velar, cuando hablamos de estar presente, de estar buscando al Señor, el Señor nos va a guiar hacia su voluntad, hacia lo que Él quiere que hagamos como cuerpo, ¿cierto? Esa es esa es una alternativa o qué cosa, qué trabajo quiere que realicemos. Ahora, engancho inmediatamente con la gran comisión. Los que han trabajado en venta, la gente que ha trabajado en venta, conoce bien lo que es la comisión, ¿ya? Conoce exactamente lo que es una comisión. O también los que han trabajado en otros ámbitos, cuando le dan la comisión de hacer tal cosa y entienden que tienen una ordenanza, tienen una situación o algo que lograr, ¿ya? Esta es la gran comisión, es lo que el Señor nos ordena inmediatamente cuando Él, antes de subir al cielo, ¿ya? Nos da esa gran comisión y de hacer discípulos a todas las naciones, ¿ya? Enseñándoles a que guarden todas las cosas que yo les he enseñado y bautizándolos en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Esa es la gran comisión, ¿ya? Creo que es un tema súper importante que tenemos que abordar como personas, como hijos y como congregación, ¿ya? Esto es solamente abrir un paréntesis en esta parte. ¿Por qué? Porque nuestra vida tiene que dar frutos. Los frutos se ven en nuestro carácter, cuando a alguien le piden hacer algo, cuando a alguien le solicitan algo, aun cuando no le agrada, lo hace cuando lo hace con el carácter de Cristo, las cosas funcionan de una forma distinta. Las respuestas son distintas, la actitud es distinta. Entonces, eso es lo que tenemos que desarrollar en nuestra vida, ¿ya? El verdadero fruto nace de una comunión constante con Cristo, ¿ya? El verdadero fruto nace de una comunión constante con Cristo. Y si ven abajo dice fin de la segunda serie, ¿ya? O sea, quiere decir que estamos en la última. Sí, estamos en la última. Bueno, parece que lo hice rapidito y anduve muy rápido y nos quedó poco de tiempo, pero ¿me salí o no? Sigues en línea, Mario. Ah, sigo en línea. Yo sé que se me perdió se me perdió aquí. Aquí estoy. Listo. La pantalla la había perdido. Bueno, hermano, vamos a seguir con la tercera y la cuarta, porque queda todavía mucho más material respecto al fruto del Espíritu, que es lo que nos convoca eh, entender. Si es que alguno no lo entiende bien, lo podamos entender juntos, porque igual es un tema relevante en nuestra vida
y darnos cuenta que el Señor usa todas las situaciones en nuestra vida para ir haciéndonos crecer en el carácter de Cristo. Hay una palabra que dice lo siguiente. Esto está en Santiago, ¿ya? Santiago 1:2, ¿ya? Dice, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, ¿ya? Eh, esta es una palabra eh, y para el mundo puede ser una contradicción cuando uno habla respecto al tema de las pruebas, ¿cierto? Oye, estoy sufriendo una situación, estoy viviendo un momento angustioso, y que tú le digas, hermano, ten como sumo gozo, eh, que, y me alegro de que estés pasando esta prueba, ¿ya? Uno podría decir lo que es contradictorio, ¿ya? Pero es el momento en el cual Jesús, Dios, está obrando en tu vida, ¿ah? Desarrollando tu carácter. Se me está botando la batería. Después un poquitito. Un poquitito que se me está botando la batería del computador. Listo, llegamos. ¿Ya? Importante, ¿eh? Importante, dice, cuando hablamos del fruto, espérense un poquitito, déjenme comentarles esto. Dice, a simple vista la idea de alegrarse en medio de una dificultad suena contradictoria, incluso contraria a la naturaleza humana. Sin embargo, el texto nos invita a fingir una felicidad superficial. Sin embargo, el texto no invita a fingir una felicidad superficial o a disfrutar el dolor por el dolor mismo. El pasaje cobra todo su sentido en los versículos que siguen. ¿Ya? Lo que sigue es lo siguiente. La prueba está a la vista como un proceso de purificación. Así como el oro se purifica en el fuego, la fe se fortalece en la adversidad. La fe se fortalece en la adversidad. Producción de paciencia. La prueba es vista como un proceso de purificación, así como el oro se purifica en el fuego, la fe se fortalece en la adversidad. Madurez espiritual, el objetivo final es que sean perfecto y cabal, es decir, espiritualmente maduro y con un carácter sólido sin que te falte nada. El sumo gozo no nace de las circunstancias difíciles, sino de la perspectiva que sale, de la perspectiva de saber que esta situación no es en vano, sino que está trabajando a tu favor para formar algo más grande en ti. Si ese es el punto cuando unimos Santiago 1:1 con el fruto del Espíritu, ¿ya? Así que, hermanos, los invito a tener como sumo gozo cuando estemos pasando pruebas, porque sabemos que el Señor está con nosotros, formando nuestra vida, atendiendo y haciéndonos parecidos, similares a Cristo. Y seguiremos la próxima con la tercera parte, ¿ya? Así que vamos a orar, vamos a pedir al Espíritu Santo que esto lo transforme en vida en nosotros y que haya sido una palabra que nos pueda edificar
y que entendamos cómo funciona la fidelidad de Dios y que Él cuando nos llamó a formar parte de su familia, nos hizo hijo y un papá no desecha un hijo. Cuando nuestra decisión es de corazón, Él sabe que somos débiles, que tenemos dificultades, que tenemos muchas cosas en nuestra vida, muchas trancas en nuestra vida que tiene que ir sacándolas, limpiándonos, pero su fidelidad es eterna. ¿Mm? Así que, papá, gracias por este tiempo, los invito a orar. Gracias por este tiempo, por darnos una palabra de aliento, Padre, porque finalmente tu palabra nos alienta a que podamos ver las pruebas, las situaciones en nuestra vida como un elemento adicional a tu gracia. Papito, al momento en que estamos pasando dificultades, sabemos que tú estás con nosotros y que tú eres fiel, Padre, y maravilloso, y tú reinas por siempre y para siempre en nuestra vida. Gracias, Padre, gracias, porque nos da la oportunidad de poder ser parte de tu reino, ser parte de tus hijos. Señor, ayúdanos, enséñanos a caminar en fe, en esa fe que permanece, Señor, en esa fe que se fortalece cada día. Señor, y gracias por tu fidelidad, que es maravillosa, y tu amor, y tu misericordia, que es para siempre. En el nombre de Jesús, amén. Los animo, hermanos. Amén.